El día que Santa Claus lloró. La luz de la luna iluminaba tenuemente la habitación de aquel anciano que, dormido, se agitaba violentamente en su lecho por la fuerza de alguna pesadilla o presentimiento. De su frente surgían perlas de sudor y su respiración se escuchaba cada vez más agitada. No puede ser. No. En sus sueños, el anciano Nicolás veía que su rostro comenzaba a deformarse. Sus mejillas se engordaban notablemente, al igual que su cintura. En medio de aquella pesadilla, quiso gritar y pedir ayuda, pero de su garganta solo surgió una falsa carcajada. Finalmente, aquel anciano despertó sobresaltado y con la respiración agitada. Haciendo un gran esfuerzo, se incorporó hasta quedar sentado y llevándose las manos a la cara, dijo: No puede ser. Otra vez ese sueño, justo cuando falta un día para la Navidad. ¿Tendrá algún significado? ¿Será acaso algún mensaje que debo descifrar? Por ahora trataré de seguir durmiendo porque mañana me espera una jornada larga. El anciano se recostó nuevamente y, rendido por el cansancio, volvió a conciliar el sueño, pero al día siguiente, apenas cantó el gallo, se levantó pensando: Ya he dormido lo suficiente. Hoy es 24 de diciembre y debo terminar lo que me falta para poder cumplir esta noche con la meta que me he impuesto. Así, durante el día se dedicó a varias labores. Y al llegar la noche, después de haber asistido a la Santa Misa, inició una extraña travesía. Pensaba: Tengo que hacerlo en silencio, en secreto, y ayudado por la oscuridad. No quiero que alguien me vaya a descubrir. El anciano caminó durante toda la noche sin darse siquiera un pequeño espacio para dormitar. Era ya la madrugada del 25 de diciembre, cuando pudo regresar a casa acompañado solo de su fiel ayudante, un joven pelirrojo llamado Mesut. Apenas cruzaron la puerta para entrar al hogar, Nicolás comentó: ¡Ay, Mesut! El frío cala mis huesos, pero mi corazón tiene un calor muy especial. Después, se quitó el abrigo rojo propio de los obispos y, con mucha atención, observó el interior de un gran saco o costal que llevaba en las manos y dijo: Está casi vacío. Solo quedó un pequeño caballo de madera que se rompió, pero no podía dárselo a ningún niño, porque todos los niños merecen todo mi respeto. Si voy a obsequiarles un juguete, tiene que estar en perfecto estado, porque el amor nos obliga a dar siempre lo mejor. El pequeño Mesut sonrió tiernamente, y mientras encendía un fuego en la cocina para preparar una infusión de manzanilla, le dijo: Ay, señor obispo, yo admiro el esfuerzo que hace para que todos los niños tengan una sonrisa en su rostro. Mire que a su edad y con ese cuerpo tan delgado recorrer todo el pueblo, caminando y cargando ese pesado costal, es de aplaudirse. Pero lo que más admiro es su generosidad. Usted vive en la sencillez y prefiere compartir sus bienes con los más necesitados. No podía ser de otra manera. Desde mi más tierna infancia mis padres me enseñaron a amar a Cristo, que dio todo por mí. Por eso, cada vez que se celebra su nacimiento, trato de responder a su amor sembrando alegría en los corazones. Esta noche, como obispo de Mira, he celebrado la Santa Misa dando gracias a Dios, porque nos dio el más grande regalo que se puede recibir, el Niño Dios, su Hijo Jesucristo. Y desde hace muchos años, antes de que fuera sacerdote u obispo, decidí salir por las calles para dar, en secreto, en nombre de Dios, un obsequio que recuerde el amor que Dios nos tiene. Mesut lo interrumpió para comentar: Pero usted tiene una especial predilección por los niños. Por supuesto que sí. Estoy seguro que todo niño que se siente amado y crece con una sonrisa en el rostro, nunca será una persona que daña al mundo con su tristeza, odio o desesperanza.
Y por cierto, tengo que agradecer que, desde hace varios años, eres mi fiel compañero y me acompañas como si fueras un duende de la noche. El joven Mesud sonrió. Luego, acercó las 2 tazas con la infusión de manzanilla y mientras le ofrecía una al obispo, le preguntó: ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que empezó a recorrer las calles durante la noche de Navidad? El anciano tocó su barba canosa, dio un sorbo a la bebida caliente y, como si recordara con cierta tristeza aquel momento, le respondió: Fue a partir de la muerte de mis padres. Ellos eran muy trabajadores y, gracias a su esfuerzo, lograron juntar muchos bienes materiales. Y no obstante su gran generosidad que les hacía compartir todo con los más necesitados, sus bienes nunca se acabaron. Todo lo contrario, mientras más compartían, parecía que Dios más se los multiplicaba. El ayudante comentó: Seguramente por eso la Biblia dice que Dios da a manos llenas a quienes son generosos. Después de un suspiro profundo, Nicolás continuó: Lamentablemente mis padres murieron cuando yo comenzaba a ser un adolescente. Y aunque recibí en herencia toda su fortuna, también sentí el gran dolor de sentirme huérfano. Eso yo no lo sabía. ¿Usted también, como yo, sintió el dolor de ser huérfano y perder a sus padres? El obispo le respondió francamente: Así es, Mesud. Nunca te lo había dicho. Fueron momentos muy difíciles y no sé qué hubiera hecho sin la fe. Gracias a ella pude sostenerme en pie y además, tengo que confesarte que también gracias a ella no me dejé llevar por tantas tentaciones que se me presentaron en el momento. Parecía que el maligno tomaba diferentes formas para engañarme y hacer que malgastara y despilfarrara mi dinero. Se manifestaba como atractivas mujeres que me ofrecían placer a cambio de oro y plata. También se mostraba como el comerciante que me ofrecía los mejores y más vanidosos productos e incluso como falsos amigos que me invitaban a la diversión en falsos placeres. Ante la historia de Nicolás, Mesud se alegró y dijo: Pero afortunadamente usted no cayó en su trampa. Dios siempre escuchó mi oración y me ayudó a librarme. Desde entonces he compartido mis bienes, especialmente en la Nochebuena y el día de Navidad. Pero, Mesud, ya es muy tarde y mañana hay mucho que hacer para continuar nuestra misión navideña. Así que, vamos a dormir. Después seguiremos conversando. El anciano se retiró a su habitación. En ella solo se veía una silla, una mesa con la mitra roja del obispo, una cama y un sencillo ropero para guardar las escasas ropas del anciano. Antes de recostarse, Nicolás se arrodilló para orar. Señor, te doy gracias por esta noche especial en que recordamos tu nacimiento, el momento en que te hiciste hombre para salvar a la humanidad. Gracias, porque siendo Dios quisiste tomar nuestra carne mortal y vivir con nosotros hambre, frío, tristeza, traición, dolor y muerte. Te pido que mientras me des el regalo de la vida, me permitas continuar sembrando alegría recordando tu infinito amor. Y si es posible, cuando me lleves a tu presencia, que mi espíritu pueda inspirar a otros a continuar el espíritu de generosidad de la Navidad. Después se recostó y, cansado por el trabajo, quedó vencido por el sueño. Mientras tanto, Mesud, también recostado en su habitación, se sobaba los pies y hablaba para sí mismo. Este viejito me sorprende cada día más. Parece que nunca se cansa, pero tiene un gran secreto. Mientras otros ancianos solo están pensando en sus achaques, en cómo tener más posesiones, en ser atendidos o en cómo llamar la atención haciéndose las víctimas, el padre Nicolás pone sus problemas en las manos de Dios y sus bienes a disposición de quien los necesita. De pronto, como si algo le hubiera picado, Mesud saltó de la cama y exclamó: ¡Caray! Ya estaba a punto de dormir sin hacer oración y eso no se vale porque tengo mucho que agradecerle a Dios. El pelirrojo se arrodilló y, recargado en la cama, juntó sus manos e inclinó humildemente la cabeza para decir: Señor, te doy gracias por todas las cosas bonitas que me has dado. Te agradezco especialmente porque hasta hoy supe que el padre Nicolás también fue huérfano como yo. Quizás por eso me entiende tan bien y me ama tanto. Te doy gracias porque cuando yo apenas tenía 7 años, un día como hoy, me encontró vagando en la calle y pidiendo un poco de pan.
Gracias porque no solo me ayudó a saciar mi hambre, sino también me trajo a esta casa y se ha portado como el mejor padre conmigo. Bendícelo y cuídalo, y haz que su ejemplo haga que en todos los hogares del mundo, hoy y siempre, la Navidad sea testigo de infinitos milagros de amor. Amén. Mesud regresó a la cama y se durmió. Pocas horas después, en su habitación, el obispo parecía tener nuevamente pesadillas. Mientras su frente se bañaba con perlas de sudor, movía su cuerpo de un lado a otro. En sus sueños aparecía la misma visión de otras veces para atormentarle. En ella veía cómo la apariencia de su cuerpo se transformaba terriblemente. Su estómago y mejillas se inflaban dramáticamente y, cuando quería lanzar un grito de ayuda, de su garganta solo surgía una falsa carcajada. Así terminó la noche. Cuando Mesud abrió los ojos, ya Nicolás estaba frente a él, perfectamente arreglado, y saludó al pelirrojo con una sonrisa. Buenos días, Mesud. Espero que hayas descansado. Mesud respondió al saludo. Se levantó de inmediato y vio que el anciano le había preparado un balde con agua tibia para que se lavara. Vio también sobre la mesa un magnífico desayuno. Aprovechando que el obispo leía un pasaje de la Biblia, el joven solo se lavó la punta de los dedos de las manos y, con unas cuantas gotas, se quitó las lagañas de los ojos, pero el anciano lo sorprendió diciendo: Mesud, no seas tramposo. La limpieza es muy importante. Evita enfermedades y malos olores, y aunque a algunos no les gusta, es necesario hacer el esfuerzo. Mesud comprendió la razón de aquella corrección y se lavó bien la cara y las manos. El obispo lo observó moviendo la cabeza y añadió: Imagínate, si hay personas que no se preocupan por limpiar su cuerpo y se acostumbran a vivir en la mugre, también hay quienes permiten que su espíritu se vaya ensuciando con sus malas acciones. Tan fácil que es recurrir al agua para el cuerpo y al arrepentimiento para el espíritu. Mesud tomó la barra de jabón y, mientras la frotaba con sus manos, hizo un comentario. En la misa de anoche, usted dijo que Cristo se había hecho niño, pero también dijo que se había hecho como el jabón. ¿Qué quiso decir? Nicolás le respondió: Dije eso porque el jabón sirve para una limpieza profunda, y Cristo se hizo hombre para purificarnos de nuestros pecados. Es bueno tomar conciencia de lo que hacemos. También el arrepentimiento es importante, pero si no nos unimos a Cristo, nuestro pecado permanece sin purificar. Él es el único jabón que puede blanquear nuestro espíritu. Mesud sonrió porque comprendió la comparación, se secó rápidamente y se sentó a la mesa. Mientras saboreaba un pan tostado con mermelada, observó que el obispo contaba 14 monedas de oro y luego las metía dentro de una pequeña bolsa. En ese momento, Nicolás le preguntó: Mesud, ¿estás seguro que solo se necesitan 14? Sí, señor obispo. Seguí al pie de la letra sus instrucciones y estuve preguntando por todo el pueblo cuántas parejas de enamorados había y cuántos tenían plan de casarse. Fue muy fácil tener los datos porque en estos pueblos la información corre rápidamente de boca en boca. Nicolás le dijo: Tienes razón, pero yo no tendía a investigar solo quienes querían casarse, sino ¿qué mujeres no tenían dinero para la dote? Por supuesto que me centré en esa información. Luego confesó: Reconozco que yo no sabía qué era eso de la dote, pero después de que usted me explicó, entendí que la dote es el dinero y bienes económicos que tanto el hombre como la mujer deben aportar para que se pueda llevar a cabo su matrimonio. Y también entendí que, lamentablemente por su pobreza, muchas mujeres se tienen que quedar solteras por no tener para la dote. Y no solo eso, sino también se ven obligadas a dedicarse a la prostitución. Eso me pareció muy injusto. Por eso, cuando usted me dio la encomienda de investigar en el pueblo, pregunté y pregunté qué mujeres pretendían casarse pero no tenían dinero para la dote.
Y son exactamente 14. Nicolás apretó con firmeza el saco con las monedas y afirmó: Pues todas ellas contarán con la moneda de oro que necesitan. Esto también es parte de mi colaboración para la fiesta de Navidad. No lo puedo creer. Por más monedas de oro que usted obsequia, nunca se le acaban. Todo lo contrario, parecen multiplicarse en sus manos. El obispo pensó: Exactamente como le sucedía a mis padres. Antes del recorrido de aquella mañana, el obispo celebró con gran devoción la misa matutina de la Navidad, ayudado por el buen Mesut. Al término, dijo a los fieles: En este día bendito en que recordamos el nacimiento del niño Dios, ofrézcanle su corazón como el mejor de los pesebres, porque cuando Él vive en nuestro interior, toda oscuridad o tentación del maligno desaparecen. Dense unos a otros el abrazo de fraternidad, porque Él nos hizo hijos de Dios y por lo tanto hermanos. Y quienes hayan sido bendecidos con mayores bienes, compártanlos con quien menos tienen, así como Dios, que nos ha dado su mejor regalo, Jesús. Que los bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Después de despedirse de cada uno de sus fieles, Nicolás se quitó los ornamentos sagrados y salió del templo. Ya en el camino, Mesut le hizo varias preguntas. ¿Seguiremos la estrategia de todos los años o habrá algún cambio? ¿No sería más fácil que simplemente tocáramos a la puerta de las jóvenes casaderas y usted les entregara personalmente la moneda? Nicolás acarició la cabeza del joven y le respondió: Mesut, tú sabes que prefiero hacer estas cosas en secreto. No porque sean malas, sino porque no quiero que alguien se sienta comprometido conmigo. Es mejor dar así, tanto los regalos para los niños como la dote para las casaderas. Mesut encogió los hombros en señal de aceptación y replicó: Pero por más que quiera guardar el secreto, Dios sí se da cuenta de lo que hace. En el caso de los regalos para niños, fue buena idea repartirlos durante la noche, mientras ellos y sus padres están dormidos. Pero el caso de las doncellas implicaba otros problemas. Sin embargo, usted siempre ha encontrado la forma de salirse con la suya. Tienes razón. Cuando aún no formabas parte de mi familia y tampoco se me habían acumulado los años, yo podía dar los regalos sin ayuda alguna. Podía meterme cuidadosamente a las casas por las ventanas o por las chimeneas para dejar los regalos a los niños. Claro que no faltó el perro al que tuve que dominar con un hueso. Tampoco faltó la chimenea que parecía apagada y cuando bajé por ella me quemó el trasero. Me imagino las peripecias que habrá pasado. Muchas, pero con la juventud nada es difícil. Te confieso que aprendí a resolver muchos problemas y sobre todo, aprendí que el amor es capaz de vencer cualquier barrera. En cuanto a las doncellas, descubrí que cuando el sol comienza a calentar, muchas de ellas aprovechan para lavar sus medias y luego colgarlas junto a la ventana. Otras, para que se sequen más rápidamente, las cuelgan sobre la chimenea. En ambos casos, yo aprovecho la situación y cuidando de que nadie me vea, aprovecho la ocasión para colocar en las medias de las mujeres casaderas que no tienen dote una moneda de oro. En ocasiones, a la distancia, he podido escuchar el momento en que las encuentran y dan gracias a Dios, porque piensan que se trató de un milagro. Con razón hemos ocupado el mismo método durante tantos años. Y lo seguiremos repitiendo. Porque ahora tengo la ventaja que en el caso de los niños, seas tú quien se trepe a los tejados y entre por las ventanas o chimeneas mientras yo te paso los regalos. Y en el caso de las casaderas, tú me ayudas a llamar su atención para que no me descubran. Mesut, de verdad que actúas como si fueras un duende. Nicolás y Mesut ocuparon toda la mañana buscando la mejor estrategia para colocar cada una de las 14 monedas de oro dentro de las calcetas que se secaban, ayudando así a que 14 mujeres pudieran contraer matrimonio. Después de una pesada jornada, Nicolás y su fiel acompañante regresaron a casa cuando se acercaba la hora de la comida. Ahí ya los esperaban algunas mujeres que trabajaban con entusiasmo en la cocina. Nicolás las saludó y las bendijo. Gracias por acudir a mi llamado.
Que Dios las llene de bendiciones por su generosidad. Una de ellas se acercó a besarle la mano y le dijo: Estamos muy agradecidas porque desde que usted es obispo de esta región de Mira, todos vivimos en paz, nadie pasa hambre y ningún enfermo o anciano está solo. Por eso, desde hace varios años, hemos aceptado la invitación de preparar comida para que los presos celebren también la Navidad con alegría. Hemos aprendido que si en la mesa de la misa Jesús no excluye a nadie, también nosotros debemos compartir lo que tenemos. El obispo quedó admirado de todos los platillos que habían preparado: aves rostizadas, pescado ahumado, pan recién horneado y pastel de dátiles e higos. Y para beber, jugo de granada, sidra o vino caliente con canela y romero. Mesut se frotó las manos y no pudo contener su antojo. ¡Qué rico se ve todo! Yo por lo pronto voy a tomar una rebanada de este pastel. Nicolás lo tomó del hombro y lo detuvo. Detente, Mesut. Sé que tienes hambre. A mí también estos olores y platillos me han despertado el apetito, pero nosotros, además del alimento, tenemos la libertad y podemos esperar un poco. Vayamos primero a alimentar a los presos. Estoy seguro que después de hacerlo, hasta la comida nos sabrá mejor. Mesut tuvo que contenerse, pero reconoció que el obispo tenía razón. Entonces, Nicolás, Mesut y el grupo de mujeres caminaron hacia la prisión del pueblo. A su paso, se les fueron uniendo adultos y niños que cantaban villancicos. Todos juntos hicieron que los presos se sintieran amados, y hasta los criminales más rebeldes, al sentirse amados, se arrepentían de los males que habían cometido. Uno de ellos agradeció. Muchas gracias, señor obispo. Con usted es fácil entender que la Navidad es recibir y dar amor, de la misma manera en que Dios nos lo da a nosotros. Ya de regreso en casa, Nicolás y Mesut se sentaron a comer, aunque más bien era la hora de la cena. Después de la oración de bendición, Mesut tomó una pierna de pollo y reconoció: Le confieso que estoy exhausto, pero muy feliz. ¿Sabes algo, Mesut? Hacer el bien no es fácil, y eso cansa. Quizá por eso muchos eligen hacer las cosas a medias o mal, porque eso es más fácil y no cansa. Sin embargo, con esa actitud, nunca crecen humana ni espiritualmente y van dejando que los días que Dios nos da para multiplicar sus bendiciones se desperdicien inútilmente. Por eso, Dios nos envió a su Hijo como luz en el camino, como palabra que salva, como ejemplo que atrae, pero especialmente como una gracia que nos ayuda a dejar a un lado nuestro egoísmo. El pelirrojo Mesut saboreaba cada platillo mientras escuchaba atentamente a su padre adoptivo. De pronto, se detuvo porque le vino una duda y la expresó. Nunca le he preguntado por qué me puso el nombre de Mesut. ¿Tiene algún significado? Mesut significa feliz. Cuando te encontré en mi camino y tú no recordabas tu nombre, decidí no solo poner tu nombre, sino hacer que sintieras a Dios en tu camino y que fueras muy feliz. Es un nombre muy bonito. ¿Y qué significa Nicolás? El obispo suspiró hondamente y respondió: No sé por qué mis padres eligieron ese nombre para mí, pero fue como si Dios les hubiera anunciado cómo actuaría Él en mi corazón. Nicolás significa protector o defensor de los pueblos. ¡Guau! Pues sí que hace honor a su nombre. Cuando terminaron de cenar, Nicolás se levantó de la mesa, fue a su recámara y regresó trayendo consigo 3 cosas: un regalo envuelto en papel, una bolsita de terciopelo y un pequeño baúl. Entonces extendió sus manos y le dijo a Mesut: Esto es para ti. Incrédulo y sorprendido, el pelirrojo preguntó: ¿Para mí? Sí, Mesut. Luego tomó el obsequio envuelto en papel. Con curiosidad le quitó la envoltura y cuando vio su contenido, sus ojos se abrieron como nunca. Apenas alcanzó a balbucear. Pero es una hermosísima imagen del niño Dios tallada en madera. El obispo le dijo:
Estoy muy agradecido contigo. Por eso, desde hace varias semanas he estado tallando esta imagen para ti. Yo amo a todos los niños que encuentro en mi camino, pero en mi corazón hay un lugar especial para dos. Mi querido niño Dios y tú, mi querido Mesud. Ambos de diversa manera han hecho que mi vida esté llena de luz. Visiblemente emocionado, Mesud estrechó contra su corazón la imagen y sintió que sus ojos se humedecían por aquellas palabras. Nicolás prosiguió. El tiempo no pasa en vano, y hoy he sentido que mi cuerpo está más cansado que nunca. No debo olvidar que los seres humanos somos pasajeros por este mundo y que tarde o temprano nuestro Creador, el mismo que nos trajo a este mundo, nos llamará a su presencia. Por eso quiero que el día que yo llegue a faltar, tú continúes con la misión que un día empecé. Tu misión será hacer que cada Navidad todos sientan el amor del niño Dios. Solo tienes que dejar que el espíritu de ese niño se meta en ti, y esta imagen te lo recordará. Mesud se sorprendió por aquellas palabras, y con una mezcla de tristeza y cierto miedo, apenas pudo expresar. Pero tú nunca vas a faltar, ¿verdad? Comprendiendo su preocupación, el obispo le dijo: Mira, Mesud, Dios es el único que no te debe faltar. Tú y yo hemos aprendido que pudimos perder a nuestros padres, pero con Dios podemos salir adelante. Estoy seguro que tú podrás hacerlo. Y hay algo que me dice que no llegaré a la siguiente Navidad. Por eso he querido darte este primer regalo. Pero toma también esta bolsa. En ella hay lo necesario para que puedas vivir desahogadamente en mi ausencia. Finalmente, el obispo le entregó el pequeño cofre y le advirtió: Su interior conserva las monedas suficientes para que continúes mi obra. Consérvalo con cuidado. Tengo la seguridad de que, como hasta ahora, seguirás siendo fiel a la bondad que nos ha protegido desde el cielo. Mesud no pudo proferir palabra alguna. Simplemente se levantó de la mesa y se acercó al anciano para abrazarlo. Por su parte, Nicolás respondió a su abrazo con mucha efusividad. Luego, secó las lágrimas del joven y trató de cambiar radicalmente el ambiente de tristeza, diciendo: Pero no hay por qué estar tristes. Estamos en Navidad y aún no me voy. De inmediato, llenó 2 vasos con sidra caliente y sugirió: Brindemos por el amor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Anciano y joven chocaron sus vasos y cambiaron su tristeza en alegría. Surgieron las oraciones de alabanza, acción de gracias y también los villancicos y canciones de cuna en honor del niño Dios. Un abrazo largo y sentido fue testigo del final de aquella noche de Navidad. Al invierno siguió la primavera, el verano y el otoño, pero con el paso de tiempo, los habitantes de Mira y el fiel Mesud veían cómo la salud de su querido obispo iba mermando cada vez más. Sin embargo, cuando su cuerpo no podía moverse como antes, su fe y bondad se acrecentaban notablemente, a tal grado que le escuchaban decir: Cuando no puedo ayudar con mi cuerpo, ayudo con mi oración, y esta tiene más fuerza que un ejército. Y era cierto. Quienes le conocían veían que Dios actuaba en él y por eso le llamaban santo. Incluso aseguraban que les había ayudado a obtener un milagro. Entre las cosas que se contaban de él, se decía que, en cierta ocasión, iban a condenar injustamente a 3 hombres que se encontraban prisioneros en una región muy lejana. Ellos sabían que, por su precaria salud, el obispo Nicolás no podría ir a visitarlos, pero tenían la seguridad de que si oraba por ellos serían bendecidos. Y así fue. El juez que llevaba su caso tuvo un sueño en el que Nicolás le decía que los presos eran inocentes. Al día siguiente,
El juez revisó el caso y los liberó porque descubrió que estaban acusados por algo que no habían cometido. Al otoño le siguió el invierno. Regresaba el mes de diciembre y estaba cerca la Navidad del año 345. Sin embargo, Nicolás no podría celebrarla ya en esta tierra. La noche anterior al 6 de diciembre, las pesadillas volvieron a visitar al obispo. En ellas, Nicolás volvía a ver cómo su cuerpo se deformaba, engordando en una forma terrible. La mitra que utilizaba como obispo se convertía en un simple sombrero de pico con una borla blanca, y de su boca, en lugar de su característica voz amable, las oraciones, enseñanzas y bendiciones de un fiel obispo salían únicamente carcajadas escandalosas. Pero lo que más le hacía sufrir en su terrible sueño era una voz, posiblemente la del maligno, que le decía: utilizaré tu imagen para alejar a la gente de Dios. Utilizaré tu imagen para alejar a la gente de Dios. Ante tal pesadilla, el santo hombre despertó bruscamente y, mientras trataba de poner orden en su mente, se repetía: fue solo un sueño. Jamás me atrevería a alejar a la gente de Dios porque Él es todo para mí. Después, con lágrimas en los ojos y no obstante la debilidad de su cuerpo, se arrodilló junto a su cama para orar, diciendo: Señor, tú sabes que he tratado de servirte siempre. No permitas que mi vida se convierta en motivo de escándalo y mucho menos para los más pequeños. Te pido que si el maligno quiere destruir todo lo que he construido para ti, el espíritu de la Navidad penetre en todos tus fieles para impedirlo. El anciano Nicolás volvió a recostarse y durmió plácidamente. Gracias a su oración, la pesadilla desapareció y en su lugar escuchó un mensaje de un ángel enviado por Dios que le dijo: Buen Nicolás, has sido un hombre de bien y Dios ha escuchado tu plegaria. El maligno siempre ataca a quienes están más cerca de Dios y, por eso, querrá utilizar tu imagen para engañar. Pero el Todopoderoso hará que tu espíritu regrese a la tierra cada año y, penetrando en el corazón de muchas personas, continúe anunciando el nacimiento del Salvador, dando alegría a muchos corazones. Los seguidores del maligno seguirán una imagen falsa de tu vida, pero los verdaderos creyentes nunca caerán en el engaño porque Dios estará con ellos. Al amanecer, Nicolás se aseó cuidadosamente, se vistió con las ropas de obispo, casulla y mitra rojos y, sin saberlo, celebró piadosamente su última misa. Después de comulgar, tuvo una visión que nadie, solo Mesut, su ayudante pelirrojo, pudo ver. El niño Dios descendía del cielo y se acercaba amorosamente a él mientras le decía: Amado Nicolás, te has comportado como uno de los hijos predilectos de mi padre y como un discípulo fiel. Gracias por anunciar mi nacimiento con tanto amor. Gracias por verme en el rostro de tantos niños. Si tú siempre tuviste un lugar para mí, hoy mi padre tiene un lugar para ti en los cielos. Mesut pudo ver cómo la mirada de aquel bellísimo niño se unía a la de su padre adoptivo, el obispo Nicolás, y cómo sus sonrisas expresaban una alegría sin igual. Después, el pelirrojo vio con impotencia cómo caía inerte el cuerpo del buen Nicolás.
Pasaron muchos años y Mesut también se hizo anciano. Cierta noche, inspirado por Dios, cuando se acercaba la noche de Navidad, tomó tinta y sobre un pergamino escribió esta carta para que fuera recordada por los siglos de los siglos. Al caer la tarde del 6 de diciembre del año 345, el obispo Nicolás entregó su espíritu al Señor. Su fama fue tan grande que pronto fue considerado patrono de muchos lugares. Le llamaron San Nicolás, San Nicolaus, Santa Claus o Papá Noel. No llegó a la Navidad de aquel año, pero desde entonces su espíritu se mete en mí y en muchas personas del mundo para continuar haciendo el bien. Pero tengan mucho cuidado porque el maligno trata de desfigurar su imagen con el fin de hacerlos olvidar el verdadero sentido de la Navidad. Tengan mucho cuidado para que no los engañen. El generoso San Nicolás no vive en el Polo Norte, sino en el cielo. No está casado porque fue obispo. No está gordo porque él se alimentó adecuadamente e hizo ejercicio y no quiso ser mal ejemplo para los demás. Y su medio de transporte no es un trineo jalado por renos, sino un corazón jalado por el amor. Pero lo que nadie debe olvidar es que en cada Navidad su espíritu se seguirá metiendo en todos los corazones generosos para que, en nombre de Dios, la sonrisa de los niños alabe a Dios por el nacimiento de su Hijo Jesucristo.